Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Estamos altamente agradecidos con nuestro Señor, ya que en este día martes 23 de septiembre del año 2014, una vez más nos permite el poder estar en nuestro MEC de las áreas 3, 4 y 5. Estaremos meditando en esta hermosa noche sobre el tema el costo de ser un discípulo. Qué bueno es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no le decimos que le amamos con todo el corazón? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. La palabra del Señor la leemos en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De la enseñanza de esta noche es el siguiente: que entendamos que el verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestro ser debe de ser por completo entregado totalmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a través de las diferentes áreas, a través de los diferentes fundamentos que se dan en la vida cristiana. Debemos reconocer que nuestra vida debe de estar entregada por completo a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un ejemplo de un pastor coreano. Él se llamaba Jo Ki-chul. Se dice que él fue uno de los mártires que más influenció en el cristianismo, en el área de Corea. Él tenía este decir y decía lo siguiente: vivir como un cristiano que el martirio. Él lo sostenía, que era mejor vivir como un cristiano que el martirio. Tenía otro decir: el cristiano debe vivir y morir como tal. Es mejor morir preservando la pureza del Señor que vivir arrodillándonos ante la impureza. Así como Juan el Bautista, que perdió su vida a los 30 años. Y Esteban, cuando era solo un joven: yo también, dice Jo Ki-chul, yo también seré un sacrificio en tu altar antes de envejecer, Señor. No quiero huir del sacrificio de la cruz que es para ti. Todo lo que puedo hacer es conservar mi fe, dispuesto a morir
por ti. Si queremos seguir un camino glorioso, como cristianos debemos estar dispuestos a soportar la aflicción de la cruz. Siempre nacía una nueva obra y crecía el reino de Dios cuando había personas dispuestas a darlo todo por el Señor Jesucristo. Esto fue tomado del material Tiempo con Dios. El costo de ser un discípulo implica 3 áreas, las cuales vamos a estudiar en esta noche. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son las condiciones para poder verdaderamente ser un discípulo de Cristo. En segundo lugar, hay que considerar el negarse a uno mismo y cargar nuestra propia cruz. Y en tercer lugar, hay que tener una permanencia continua en la palabra del Señor. Esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. Primero, las condiciones. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. La primera condición que la Biblia nos enseña a todos aquellos que queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo es que debemos de tener un amor superior por Jesucristo. Es decir, que nuestra intención, nuestro deseo, nuestro sentir, nuestro vivir debe de ser en primer lugar un amor superior hacia Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, según Mateo capítulo 10, versículo 34. Es obvio que Jesús en esta cita bíblica estaba hablando acerca de los inevitables resultados de las demandas del discipulado. Como seres humanos tenemos un decir, y es el siguiente: que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así decimos los seres humanos. En la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo nos enfatizó que el llegar a ser seguidores de Él era evidente de que iban a haber circunstancias en la vida que no iban a ser de paz. Por el contrario, iban a ser circunstancias en las cuales la espada iba a resurgir. Siempre será cierto que algunos miembros de la familia aceptarán a Cristo, mientras otros lo rechazan. Qué bonito sería que las familias completas se convirtieran al Señor, pero la generalidad es que la mitad de los miembros o un miembro de la familia, pero no son todos prácticamente. En mi caso, en el hogar de donde provengo, papá, mamá y 4 hermanos, papá aceptó primero al Señor Jesucristo y se aferró a la promesa de que toda su familia iba a ser salva. Y llegó mi mamá también a los pies de Cristo. Llegaron mis hermanas, llegó mi hermano. Y la ovejita negra de la familia era yo. Ellos me llevan 1 año más de vida cristiano. Y en ese año yo, como integrante de esa familia cristiana, yo rechazaba el evangelio por completo. Yo declaraba: jamás pongo un pie en una iglesia evangélica, porque yo rechazaba por completo lo que había visto en el cambio de mi familia, que ahora cantaban, que ahora leían la Biblia, que ahora se arrodillaban, que ahora glorificaban a Dios, y veía yo en eso como un enemigo, y por eso me atreví a decir: jamás pongo un pie en una iglesia evangélica. Y aquí me tienen. A la altura de mis 22 años de ser cristiano, aquí estoy todavía para la gloria de Dios. Pero hay situaciones en la vida cristiana en donde no todos se convierten al Señor Jesucristo, y unos empiezan a hacerle la vida imposible a los demás de la familia. Si no, pregúntenme a mí. Cuando la familia Tobar Hernández se iba para la iglesia, inmediatamente cuando yo ya calculaba que ellos ya habían salido del pasaje,
yo agarraba el equipo de sonido y le daba todo el volumen. Retumbaba las casas, retumbaba porque era de lámina. Y la gente decía, ah, ya se fueron los papás y los hermanos de Freddy para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo rechazaba totalmente la vida cristiana. Era lo que yo hacía, un rechazo por completo a aceptar a Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesús. No es que para seguir fielmente al Señor Jesucristo, el cristiano tenga que amar menos a su familia, sino que debe amar más a Jesucristo que a la familia. Como cristianos, para poder pagar el costo de ser un discípulo de Jesucristo, en primer lugar hay que reconocer que no todo va a ser paz cuando yo sea cristiano. En segundo lugar, es evidente de que no toda mi familia va a ser cristiana. Si yo acabo de aceptar a Jesucristo y parte de mi familia todavía no es cristiana, va a haber un rechazo hacia lo que yo estoy realizando. En tercer lugar, debemos entender para ser seguidores de Jesucristo que hay que identificar cuál es verdaderamente la línea en la voluntad de Dios en cuanto a la familia. La Biblia dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesús. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, dentro de la voluntad de Dios, primero para el esposo es Dios. Después de Dios para el esposo sigue la esposa. Después siguen los hijos. En el caso de la esposa, primero es Dios. Luego sigue el esposo. Y luego siguen los hijos. Este es verdaderamente el papel bíblico que la Biblia enseña, que la Biblia orienta. Y es acá donde yo debo de reconocer de que yo no debo de poner en primer lugar a mi esposa, en primer lugar a mis hijos, antes que a Dios. Primero es Dios, porque Él es sobre todas las cosas. Este llega a ser un costo para nosotros como cristianos, porque muchas veces se llega a idolatrar, muchas veces se llega a poner más alto a un familiar que a Dios, y eso no le agrada al Señor. Primero es Él, después es lo demás conforme a lo que Él ha establecido. El verdadero cristiano obedece a sus padres, es decir, según Colosenses capítulo 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El verdadero cristiano honra a sus padres, según Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El verdadero cristiano ama a su prójimo como a sí mismo. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El costo del discípulo, el costo de un seguidor de Jesucristo en cuanto al papel de los hijos es el siguiente: yo terrenalmente tengo a padres aquí en la tierra mientras ellos estén vivos, amén. Por lo tanto, aunque yo haya salido de mi casa, aunque yo ya no esté en el hogar con papá y mamá, a la edad de años que yo tengo, ya completamente casado con 2 hijos, pero yo siempre debo de obedecer espiritualmente a mis padres. Siempre debo de honrar a mis padres. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada.
Por eso dice la Biblia que es un mandamiento con promesa. ¿Se imaginan ustedes que yo soy un seguidor de Jesucristo, que yo soy un fiel lector de la Biblia, que yo soy un fiel orador, que yo vengo a la iglesia, pero estoy maltratando a mis padres, pero me porto mal con mis padres? En vez de darles alegría, en vez de darles felicidad, les doy tristeza. ¿Seré un seguidor de Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que dice la Biblia, que debo de obedecer a mis padres. A los dos, no solamente a uno, a los dos. Y luego la honra, como les expreso, la honra no debe de ser solamente estando en el hogar, la honra debe de ser aún estando fuera del hogar. Que yo pregunte por mis padres, que yo sepa cómo están ellos, que yo sepa si van a estar en casa y hoy poder ir a visitarlos, o que ellos vengan a visitarme a mí. Esa es la honra que Dios quiere, que siempre nos acordemos de ellos. En lo personal, siento una satisfacción porque desde que salí de mi casa, cuando me casé, desde que salí del hogar donde crecí, a esta altura de estos años nunca he tenido un carro, nunca. Siempre he viajado en las unidades de transporte. Pero Dios me enseñó espiritualmente esto. Cada vez que yo voy en el bus y paso por donde yo crecí y sé que allí están mis padres todavía, espiritualmente yo elevo una oración y le digo ahí al Dios de los cielos: Señor, bendice a mis padres, Señor, guarda a mis padres, Señor, en todo momento dale de tu presencia, Señor, llénale de ti. Cada vez y todos los días que yo voy en esas unidades de transporte, yo lo hago. Me acuerdo de mis padres. Eso es honrar a los padres. Pero pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y no he llamado a mi papá y a mi mamá estando vivos. Eso no es honra. Dios demanda nuestro primer amor y lealtad. Mateo capítulo 10 versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Una vez más, hermanos, para poder ser discípulo de nuestro Señor Jesús, todo lo que ya verificamos a la luz de la Biblia, pero me llama mucho la atención este apartado. ¿Por qué? Porque Dios demanda nuestro primer amor. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes cuando aceptaron al Señor Jesucristo? ¿Se recuerdan de ese momento? ¿Se recuerdan de ese sentimiento? ¿Se recuerdan de esa devoción? ¿Se recuerdan de esa entrega? ¿Se recuerdan de esa alegría? ¿Se recuerdan de esa novedad en su vida? Eso es lo que Él quiere que mantengamos en la vida. Pero si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿han vuelto a volver a sentir eso como la primera vez? Realmente cuesta. Cuesta en verdad. Porque eso fue un momento único. Fueron meses, yo no sé cuánto tiempo fue en ustedes. Si fueron días, si fueron semanas, si fueron meses o fueron años. Pero ese es el primer amor que Él quiere que tengamos, que vivamos, que profesemos y que practiquemos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque entonces seremos seguidores de Jesucristo. Con ese primer amor, con esa lealtad que a Él le agrada. Por eso es que lo que continúa es bien importante. Segundo, ya vimos las condiciones para ser discípulo de Jesús. No todo va a ser paz. Los de mi propia casa inclusive estarían en contra de que yo sea un discípulo de Cristo. Debo de aprender a reconocer que como discípulo debo de obedecer y honrar a mis padres terrenalmente y mantenerme en la vida de la mejor manera posible para que a ellos siempre les agrade lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Y luego identificar que debo de volver a ese primer amor como la primera vez. Ahora, para continuar con el sacrificio, con el pago, con el costo de ser discípulo de Jesucristo, hay que negarnos
a nosotros mismos y cargar la cruz. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo en este versículo establece 3 requisitos bien claros para poder medir cómo realmente está el costo de ser discípulo en mi vida, en los tiempos de años que tengo de ser cristiano. Primero, negarnos a nosotros mismos. Ser cristiano es una cuestión de nueva identidad, de nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para poder ser discípulo de Jesucristo hay que negarse a uno mismo. Es decir, que yo debo de reconocer de que ya los enemigos que tengo delante de mí ya están debidamente identificados, que son la carne, el mundo y Satanás, que eran los que me gobernaban antes de haber conocido a Jesucristo, que eran los que me guiaban hacia totalmente un mundo de perdición, hacia totalmente una vida que no le agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque no estaba sometido a la voluntad de Dios. Pero glorioso es nuestro Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Al aceptar a Jesucristo, ahora yo debo de entender que yo tengo una nueva vida, tengo una nueva identidad, soy diferente. Yo ya no debo de practicar las cosas viejas. ¿Por qué? Porque son hechas nuevas en mi vida. Por lo tanto, yo debo de reconocer que debo de alejarme del mundo. Debo de tratar de evitar que la carne gobierne mi vida y debo de hacerle frente a las adversidades que Satanás ponga en mí. La nueva vida es nacer de nuevo espiritualmente. Y tenemos 2 citas bíblicas. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es decir, que primero hay que nacer espiritualmente y luego practicar esa vida, según lo dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para negarse uno mismo hay que tener la nueva vida. Hay que nacer espiritualmente y hay que ver esta identidad de Cristo en nosotros en el transcurrir de los años que Él nos permita. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es negarse. Esto es pagar el precio por nuestro Señor Jesucristo, por ser un discípulo de Él. También es declarar a Jesús como Señor, según Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, pero como Señor absoluto de mi vida. Que si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El someter nuestra voluntad en sumisión al pleno señorío de Jesús es renunciar al autogobierno para que fluya el reino a través de nosotros. Es abandonar el derecho de la autodeterminación humana y abandonarse al control de Cristo. Esto es negarse a uno mismo. Es decirle a Jesús: mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis planes, mis proyectos, los pongo delante de tu presencia, porque no quiero humanamente que lo que yo desee esté en algo que no te agrada, sino lo pongo todo completamente a tus pies. Negarse a uno mismo es renunciar a lo que yo desee, a aquello que yo quiera, a aquello que yo anhele, y por el contrario es dejar que el reino de Dios fluya en nosotros. Y el reino de Dios es todo aquello que nuestro Señor Jesucristo vino a expresar, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar. Son todas las prácticas que hemos estado estudiando a través de los estudios bíblicos, a través de las enseñanzas, la oración, la lectura de la Biblia, la congregación, el orar unánimes, el buscar el Espíritu Santo, el tener verdaderamente una vida que me permita que yo esté entrando en el reino de Dios. Eso es negarse a uno mismo. También es abandonar el derecho a lo que yo determine en mi vida. Porque en muchas ocasiones yo puedo tomar la decisión bajo mis impulsos, bajo mis determinaciones humanas, pero es bien diferente el que yo venga y me ponga a los pies de Cristo. Por eso dice la Biblia que pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor con oración y ruego. Todas, absolutamente son todas. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo a abandonar lo que yo quiera y lo pongo completamente a los pies de Cristo. Esto es negarse a uno mismo. Ahora veamos qué es tomar la cruz. La cruz era el símbolo de vergüenza, de maldición y de muerte en el tiempo o en los tiempos bíblicos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la mente de nuestro Señor Jesús, la cruz es el símbolo de entrega total, de identificación, de compromiso, de muerte, en una palabra, de obediencia. La cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No hay cristianismo sin cruz. Por ello, ser cristiano también es una cuestión de compromiso, de pacto inmutable, de muerte. ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesucristo? Él siendo conocedor de lo que implicaba el que se le pusiera una cruz, el que
tuviera que ir cargando cuesta arriba, el que cuando llevaba esa cruz lo escupían, le daban bofetadas, le daban de puñetazos, la gente hablaba. ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesucristo? Él tenía el poder y la autoridad para poder haber lanzado esa cruz, pero Él pagó ese precio. En ningún momento la aventó. Él la llevó hasta el último momento. Él tomó esa decisión, como dice la Biblia, de hacerlo hasta el último instante. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros. ¿Y por qué no hacer nosotros lo mismo también? Bendita locura, la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que aprender a reconocer que debemos de tener un compromiso, debemos de tener una obediencia tal como la de Cristo. Repito, recalco y enfatizo, en ningún momento el Señor Jesucristo se quitó esa cruz. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué vamos a tirar la cruz? ¿Por muy pesada? ¿Porque tiene astillas? ¿Por qué? ¿Porque voy a cuesta arriba? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo en obediencia como Él lo hizo. ¿Por qué? Porque el cargar esa cruz como seguidor de Él significa que voy a tener vida y que esa vida se va a manifestar. Y esto es lo bello de entender y conocer a Dios, que esa vida se manifiesta aquí en la tierra, se manifiesta de parte de Dios, porque cuando una persona ha aceptado a Jesucristo, hay un cambio en esa persona, hay una transformación. Cuando una persona practica las enseñanzas de Jesús, esta persona es diferente y esta persona ahora tiene vida en sí, y esa vida se refleja a tal grado que la gente dice: ese es un seguidor de Jesucristo, esa persona está con Jesucristo, esa persona vive, habla, duerme, sueña con Jesucristo. Ahí está la vida de la cruz. Pero cuando verdaderamente nosotros la andamos en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y donde sea. En tercer lugar, para poder negarnos y cargar nuestra cruz, debemos hacerlo cada día. Esto implica a diario la renovación del compromiso con Cristo. Con mis hijos yo siempre mantenía esta expresión y la mantengo todavía. Debe de haber un equilibrio en la vida cristiana. Debe de haber, si es posible, que predomine más el deseo espiritual que el deseo carnal. A esto se refiere el hecho de que yo debo de hacerlo día a día. No solamente eventualmente, no solamente cuando yo lo desee, no solamente cuando hay semanas de avivamiento, no solamente cuando yo estoy feliz humanamente, no solamente cuando el vecino o el hermano de la par me dice: mire, porque tengo que hacerlo. No, el compromiso, la renovación debe de ser a diario en nuestras vidas, de negarnos a nosotros mismos y cargar esa cruz. En tercer lugar, hemos estudiado lo que es identificar el costo del ser un discípulo de Jesús, sobre aquel contorno que me rodea y sobre lo que yo tengo que hacer para poder ser verdaderamente seguidor de Jesucristo. Ahora veamos el papel que tiene la palabra de Dios en cuanto al costo de ser seguidor de Cristo. Primero, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos. Es decir, una permanencia continua en la palabra de Dios. Unos judíos habían aceptado, habían creído en Jesucristo. Y el Señor Jesús les dice, lo que tienen que hacer ustedes es permanecer en la palabra para que puedan ser discípulos. La obediencia a la palabra de Dios es importante. La obediencia no debe de ser ocasional. ¿Por qué? Porque esto no sirve de nada. Es decir, el mismo Señor Jesucristo estableció en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La importancia de la palabra de Dios, la importancia de que yo la reconozca, de que yo la tenga como un precepto, es decir, como una norma, como una ley, como una ordenanza, que yo la viva, que yo la practica a ese nivel. Lucas 9:62, enfocado con la mirada en Cristo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso cantábamos y adorábamos a Dios con ese hermoso coro, con esa alabanza. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, sino que nuestra mirada debe de estar siempre en Él, en nuestro Señor Jesús. Cristo desea que los que le siguen lo hagan obedeciendo en forma absoluta. Permanencia continua para ser fructífero. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay que permanecer en Jesucristo y sus palabras, sus enseñanzas, todo lo que Él nos mostró cuando anduvo aquí en la tierra. Hay que fructificar. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es la permanencia en la palabra de Dios. Implica que cuando un seguidor de Jesucristo establece al pie de la letra lo que la palabra enseña, van a haber resultados, van a haber frutos. Por eso la palabra enseña, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando una persona, cuando alguien se decide a ser un seguidor de Jesucristo y permanece en la palabra, frutos lo van a seguir. En conclusión, el camino del verdadero discipulado se halla cuando la persona nace de nuevo. Comienza cuando ocurren los siguientes hechos. Primero, la persona se da cuenta que es pecadora, ciega y desnuda delante de Dios. Reconoce que no puede salvarse por su buen carácter o por sus obras meritorias. Cree que Jesucristo murió como su sustituto en la cruz. Por fe reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es a través de esta enseñanza, estimado amigo, que hemos visto el precio para poder llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Pero antes tú tienes que reconocerlo, tienes que aceptarle como Señor y Salvador. Y Él nos ha mostrado que no todo va a ser fácil, pero que si permanecemos en Él, que si permanecemos en su palabra, habrá de parte de Dios y Él nos dará todo lo que nosotros le pidamos. Así que te invitamos para que puedas aceptarle hoy en esta hermosa noche y que te unas a esa promesa espiritual de creer en el Señor Jesucristo y
toda tu casa será salva también. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra que será predicada, que será leída, que será instruida, que será analizada, que será discernida, Señor, en cada uno de los grupos familiares. Desde ya reconocemos que no somos nosotros, sino es tu palabra, Señor, sino es aquello por lo cual tú la has determinado. Y a través de tu Espíritu Santo serán tocados los corazones, serán tocadas las vidas, Señor, para que puedan entender que en la vida es necesario el poder aceptarte, es necesario el poder reconocerte, es necesario el tener que seguirte, Señor, que aunque las cosas no parezcan bien, cuando yo sea un seguidor tuyo, pero tú estarás a mi lado y nos ayudarás, Señor, para poder salir siempre adelante. Bendice, Señor, tu palabra en cada una de las vidas que la van a escuchar. Desde ya te damos gracias y tu bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.